Buen día, profesor. Mi nombre es Gamboa y en este momento explicaré mi final del curso Cine y Mundo Contemporáneo. En primer lugar, el primer mensaje clave de la historia americana es que el racismo y los discursos de odio no aparecen de la nada, se aprenden, se alimentan en familia, en el barrio, en las frustraciones, pero también se desaprenden cuando una persona entra en contacto con experiencias distintas. La película lo muestra claramente con el personaje de Derek. Él no se vuelve neonazi porque sí. Detrás de esta muerte, detrás de esto está la muerte de su padre, la rabia por la situación del barrio y un entorno que normaliza el odio como respuesta. Pero la película también muestra que ese aprendizaje puede romperse. Dentro de la cárcel, Derek convive con personas que él antes despreciaba y esa convivencia lo obliga a cuestionarse. Este mensaje se constituye con el blanco y negro del pasado, que simboliza su manera rígida de ver el mundo, el color del presente, que representa su cambio y su capacidad de ver matices, el contraste entre dos líneas temporales, que nos deja ver cómo era antes y cómo es ahora. Las conversaciones con Lamont, donde el racismo se desarma de manera muy humana, sin discursos solemnes, solo con convivencia. La película, en línea con este tema de justicia y diversidad, muestra cómo el orden social puede romperse cuando el odio se normaliza y cómo también puede reconstruirse desde la experiencia y el encuentro con el otro. El segundo mensaje clave es que la violencia racial no solo destruye a quienes la sufren, a quienes lo sufren, sino también destruye a quienes lo ejercen y a todos los que lo rodean. La historia de Danny es la prueba más fuerte de esto. Él idolatra mucho a su hermano y copia su manera de pensar. No es un fanático por sí mismo, sino un adolescente que encontró en él el odio, una especie de identidad. Y al final, quien paga el precio es él. La película transmite este mensaje mediante el desarrollo del personaje, especialmente el vínculo entre los dos hermanos, en la mente del barrio, que refleja abandono, desigualdad y poca presencia del Estado. El guión, que muestra cómo la frustración hace que muchos jóvenes busquen explicaciones fáciles. Escenas de violencia filmadas con mucha crudeza, que dejan claro que ahí no hay justicia, solo destrucción. La unidad 2 habla de justicia y orden, y la película deja claro que la violencia racista es lo contrario al orden. Genera un círculo de odio que al final cobra vidas, incluso de quienes intentan alejarse de ese camino. Como tercer punto, contexto interno y externo. En el contexto interno, la historia ocurre en Los Ángeles, en un barrio marcado por la tensión racial, la desigualdad y la presencia de pandillas. Todo eso forma parte del mundo en el que Derek y Danny crecen. Las peleas entre comunidades, la falta de oportunidades y la frustración son parte del motor que alimentan los discursos extremistas. Contexto externo. La película se estrenó en el 98, cuando Estados Unidos vivía debates fuertes sobre el racismo, violencia policial y pandillas supremacistas. Además venía de los disturbios del 92 por el caso Rodney King. El clima social estaba cargado y Historia Americana X refleja exactamente esa preocupación, el miedo a que la juventud cayera en grupos extremistas y que lo polarizara y que la polarización racial creciera. Como cuarto punto tenemos la comparación con Gran Torino. Tanto Historia Americana X como Gran Torino trabajan el racismo, pero desde ángulos distintos. En ambos, lo que ayuda a romper los prejuicios es la convivencia real con personas que los personajes creían enemigos. En Historia Americana X es la relación entre Derek y Lamont en la cárcel. En Gran Torino es el vínculo que igual forma con Tao. ¿Cuál es la similitud? Las dos películas muestran que el contacto humano es más poderoso que cualquier discurso de odio. Cuando los personajes conviven con el otro, se dan cuenta de que sus ideas están basadas en miedo o ignorancia. ¿Cuál es la diferencia? La escala del problema. Historia americana hay que presenta que presenta el racismo como un fenómeno colectivo, ligado a grupos organizados, ideologías y violencia extrema. Gran Torino lo muestra como algo más personal, un hombre mayor con prejuicios, marcados por la guerra y su aislamiento. También difiere en el sentido de la muerte final. La muerte de Danny es trágica y muestra que la violencia no distingue, que ni siquiera el arrepentimiento de Derek puede borrar el pasado. La muerte de Walt es un sacrificio consciente
para terminar el ciclo de violencia en el barrio. Como quinto punto tenemos mi postura personal. Yo creo que Historia Americana X es muy relevante para entender el mundo actual, porque habla directamente de temas que siguen siendo muy urgentes, ¿no? Como el racismo, la polarización, los discursos de odio, la radicalización juvenil. La película muestra que el odio es una construcción y que muchas veces quienes caen en él no lo hacen por maldad pura, sino por un vacío emocional, por falta de oportunidades o por sentirse desplazados. También muestra que la transformación es posible, pero no a través de discursos grandiosos, sino del encuentro humano. Derek cambia por experiencias concretas, no por teoría. En un mundo de redes sociales, que las redes sociales amplifican discursos extremos, esta película recuerda algo muy esencial. La empatía cambia más vidas que el odio y el contacto humano desmonta prejuicios más rápidos que cualquier debate político. Como conclusión de ese trabajo, lo más importante del análisis es que Historia Americana X retrata cómo el racismo y la violencia pueden arrastrar a una familia entera y cómo este ciclo solo se rompe cuando reconocen los errores y se busca otro camino. La comparación con Gran Torino refuerza la idea de que la diversidad no es un obstáculo, sino una oportunidad para crecer y transformar nuestra manera de entender el mundo. Ambas películas coinciden en que la justicia no se logra con violencia, sino con comprensión y responsabilidad. Gracias.